La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar. Bienvenidos a un programa más a la hora de participar. ¿Cómo están? ¿Cómo estamos? Bueno, en esta ocasión volvemos a tener la maravillosa participación de Camila Marchetti, @CamuMarchetti con doble T. Aplausos, aplausos. Y la participación de mi compañero Lautaro Reyes, @LautaroReyes.17. Y también, bueno, una participación nueva en el programa que es este ser que les está hablando acá, que ha transicionado a un género muy extraño que no se entiende bien si está entre una concheta de Nordelta, que habla muy mal todo el tiempo y tiene como la piel muy La voz naranja. afónica, es como la voz afónica. Claro, y un viejo que se fuma 2 atados de puchos por día, de cigarrillos, disculpen, y se clava un whisky, ¿no? Como todas las noches. Pero bueno, me tendrán que bancar así, lo daremos todo igualmente. Obviamente. Bueno, para comentarles un poco cuál será la programación del día de hoy, del día de la fecha, tenemos como siempre las noticias que nos están pasando alrededor nuestro, ¿no? En estos últimos 15 días. Justo estas noticias están pasando ahora mismo, pero como que tuvieron una gran relevancia durante todo este mes en Argentina sobre todo, y en términos internacionales también. Específicamente estamos hablando de la condena a Cristina y también del conflicto en Medio Oriente que se estuvo dando. Por otro lado, vamos a ir abriendo una columna teatral a cargo de quien les habla, porque por si se habían olvidado, yo soy actriz también. No con esta voz antiteatral, por supuesto, pero por lo general soy actriz. Y también vamos a estar cerrando la columna de relaciones internacionales. Siempre quiero decir conflictos internacionales. Porque, bueno, No está tan mal. el mundo está en conflicto. Se tiene que entrar en conflicto para poder llegar a otra cosa. Así que bueno, ese será el programa que tenemos preparado para el día de la fecha. Bueno, para el momento en el que lo estén viendo nuestro querido público allí presente. Así que bueno, vamos a un corte y ya volvemos con más de la hora de participar. Peronismo es el pueblo en la historia, es la fuerza de nuestra nación. Con trabajo y solidaridad, la comunidad es nuestra voz. Es la hora. Bienvenidos de vuelta a este segundo bloque de la hora de participar, capítulo 5, recordamos, temporada 3, para ubicar siempre al público allí presente tan querido. Bueno, estábamos entonces con las noticias. En este caso vamos a empezar con una que tuvo mucha relevancia en el país en este último mes, sobre todas las cosas, que fue la condena a prisión domiciliaria a la compañera Cristina Kirchner. Así que bueno, ¿Qué opinamos? Bueno, a mí ¿qué preguntas nos merecen sobre todo? ¿Qué preguntas te parecen? más que nada la pregunta que quizás viene a la mente es, bueno, ¿cuál es el esquema que a partir de ahora se empieza a dar con todo este asunto de la excarcelación de Cristina? Más que nada por muchas de las declaraciones en donde ahora se agrega por una supuesta unidad, digamos, donde ya esto había pasado con la elección de Alberto Fernández de alguna manera. Sí, como que empiezan a aparecer las mismas caritas de Claro, siempre, ¿no? Como que, bueno, parecería que hacemos borrón y cuenta nueva y estamos volviendo a cierta estructura que ya habíamos hecho en algún momento y por el cual algunas personas también se fueron del Partido Justicialista. Hoy parecería ser que, bueno, la única opción que tienen aquellos que rondan por el Partido Justicialista es la de una supuesta unidad, pero que no es más que una unidad artificial, que no tiene ningún sentido en sí misma, porque no termina representando a nadie, simplemente se da entre los conocidos, entre las cúpulas, digamos, Sí. no es más que eso. El famoso problema entre representación y referencia, que en los próximos programas también, de paso vamos spoileando al público, acá el compañero Lautaro lo va a empezar a explicar y desarrollar un poco más. Sí, vamos a hacer una columna con respecto a esa distinción particularmente y cómo distintos autores también van desarrollando su propia crítica al sistema democrático indirecto que
que también creemos nosotros que es el que causa los grandes problemas en Argentina. Exactamente. Bien, Cami. No, yo simplemente abrirle la pregunta al público, qué opinan, ir un poco más allá que esto, del chiquitaje, de quién ahora decide, quién toma el mando, quién toma las decisiones, quién asume la representación total del peronismo como si eso fuese algo a poderse elegir. Así que los invitamos a mandarnos audios a nuestro Instagram, @PBLaPlata, mensajitos o asimismo en el video que están viendo ahora. Sí, bien. Sí, también establecer ciertas realidades, ¿no? Un poco a colación con lo que venías diciendo vos recién, Lautaro, de que, bueno, también es cierto que hay todo un sistema judicial, se dice así, ¿verdad? Sistema judicial. Sí. Estoy mandando. Sí. Bien. El poder de uno de Los mocos poderes. llegan a la cabeza, gente, y ya no se puede vivir más. Disculpen. Hay todo un sistema judicial que fue preparado hace tantos años y que también es cierto que durante los gobiernos de la misma Cristina y en su momento también de Néstor y demás, fueron siendo preparados de cierta manera, con lo cual ahora simplemente están actuando. Yo con esto no quiero decir ni qué bueno, Cristina condenada, ni cómo puede ser lo que hicieron, sino también tratar de posicionarnos en un lugar un poco más objetivo, de decir, bueno, también la justicia está haciendo lo que tiene que hacer. Tal vez lo está haciendo mal, puede ser, pero si lo está haciendo mal significa que quizás no es solamente esa la única parte del sistema que está funcionando de una mala manera. Lo que hace ruido quizás es esta discontinuidad entre, al final todo este maldito sistema está mal, pero de repente siguen apareciendo las mismas caritas de siempre, ¿no? ¿Qué piensan ustedes, señores públicos? Mientras piensan, vamos a ir a la próxima noticia, que esta sí es más bien de relaciones internacionales, por eso también es genial que tengamos a la compañera acá nuevamente, la especialista, nuestra especialista de participar y de la hora de participar en relaciones internacionales, para hablar del conflicto que está habiendo en Medio Oriente. Exactamente, bueno. A ver, lo primero que voy a empezar a decir es que en Medio Oriente siempre, o sea, el status quo de Medio Oriente es estar en conflicto. En ese sentido se desata, digamos, no una declaración de guerra, pero ataques en diversos flancos, desde Irán a Israel y viceversa. Y en los últimos días lo que fue pasando es que Estados Unidos también atacó a Irán. Más que aislarlo un poco y decir es la tercera guerra mundial, el Medio Oriente es el lugar donde esta guerra está ocurriendo, qué sé yo, me gustaría ampliar un poco el panorama y pensarlo como un tablero en el cual, o sea, el planiferio, digamos, como un tablero. Sabemos que Irán es aliado de China, es la puerta de entrada también al comercio chino, y Israel es el hijo de Estados Unidos. Entonces, un poco de lo que se fue hablando o como opinando en estos días que fui leyendo de Estados Unidos, yendo al rescate de Israel, quizás no es tan así, Te o puedo es preguntar un una desarrollo cosa. simplista, claro, por supuesto. Para vos, la entrada de Estados Unidos a este conflicto, ¿es por interés de Estados Unidos o por interés de Israel propiamente? Esto es una opinión particular, porque también los hechos que se van desarrollando nos van dando a sí mismos las respuestas, pero para mí 100% interés de Estados Unidos. Todas las guerras lo que hacen es cortar cualquier tipo de comercialización, que es algo que quiere hacer China, que es colocar sus productos y recibir energía. El precio del petróleo subió, para Estados Unidos es una ganancia completa, más allá de apoyar o no a Israel. Así que, desde mi lado, voy a sostenerlo siempre. Sí sostenemos, sí. Sostenemos. Acá desde participar lo firmamos. Pero bueno, obviamente que solamente hay muchos oyentes que les interesan las relaciones internacionales y se la pasan leyendo, así que también les pedimos sus opiniones y comentarios al respecto. Sí, y por otro lado, también me estuvo hablando un pequeño pajarito diciéndome que usted, aparte de expresarse en este programa y en su día a día, tiene también una cuenta de Instagram oficial en la sí. que habla de relaciones internacionales de una manera así de simple Ay, como sí. la hace aquí. Si Qué quiere pasar bueno. el chivo, este es su Sí, momento. gracias. La cuenta de Instagram es @elmundodescomplicado y prácticamente, o sea, sin hacer una especie de docencia, pero sí, o sea, lo que hago yo es tratar de seleccionar estos casos y quizás darle una vuelta de tuerca más a simplemente leer noticias, sino como a fomentar el pensamiento crítico que luego puede disentir con lo que yo misma, que soy la autora de la cuenta, pienso o no. Bien. Así que nada, si quieren chusmear, buscar Instagram y me encuentran ahí. Excelente. Bueno, y vamos con la próxima noticia y la última por este bloque. No, sí, la próxima noticia tiene que ver en realidad con este conflicto y era como el Papa se había pronunciado frente a esto. Bien. Y es que durante la oración del Ángelus en la Plaza de San Pedro,
hizo un llamado, digamos, de reflexión y por la paz, en lo que, bueno, él expresó que había que detener la tragedia de la guerra antes de que se convierta en un abismo irreparable. Hoy más que nunca la humanidad clama e invoca la paz. Es un grito que exige responsabilidad y razón, y no debe ser sofocado por el estruendo de las armas ni por las palabras retóricas que incitan el conflicto. Muy claro el sumo pontífice, digamos. Claro y contundente. Claro y contundente. Lo bueno estaría que le den pelota, digamos, ¿no? Pero eso es otra cosa. Bueno, pero quizás el rol del Papa se ve más en instancias de mediación, o sea, el Vaticano siempre ha sido mediador en conflictos internacionales, así que quien te dice que quizás en un arbitraje esté ahí León XIII dando su... Y habría que ver ya que los mandatarios estadounidenses en este momento se dicen a sí mismos católicos, por lo tanto, bueno, sí. quizás es una voz a oír. Sí. ¿No? Bueno, ¿ustedes qué piensan? Nos lo pueden contar siempre por nuestras redes sociales, recuerden @pib.laplata, si no a los Instagrams de quienes les hablamos, @malenatárrago_, Camu Marchetti, cámbiate Camu, hermana, es poco serio. Está pero todo sí, ocupado, todo el mundo se llama Camila. No puedo. Camila.marchetti, no sé. Y Lautaro Reyes.17. Así que bueno, nos vemos en el próximo bloque, ya volvemos. La juventud se organiza y avanza con el pueblo, con Eva y con Perón. Donde hay una necesidad, nace un derecho, nace la acción. Es la hora de participar, la única verdad es Vamos. la realidad. Bueno, volvemos con el cuarto bloque de la hora de participar y ahora pude retomar mi propio lugar, lo recuperé, digamos, vuelvo a ser el conductor por 15 minutos de este programa. Me están bombardeando la Casa Rosada. Se ¿A vos te relorea. parece? Será un intento de golpe de estado, pero bueno, aquí estamos. Si no, va a durar mucho igual, así que disfrutate un momento voy a de disfrutar, estrellato. voy a disfrutar mis 15 minutos De de fama. Más que nada porque, bueno, ahora vamos a presentar una columna de la compañera Malena, en la cual ella va a hablar con respecto a las distintas aristas del teatro, y hoy tiene una columna preparada para nosotros con respecto a una obra de Evita, ¿verdad? El musical Evita. El musical Evita. Bueno, ¿nos querés contar un poquito del musical? Por favor, cómo no. Yo que no se note lo contenta que estoy de estar hablando de teatro acá. La verdad, bastante tiempo han soportado sin escucharme parlotear al respecto, porque yo, si hay algo de lo que estoy bastante enferma es del teatro, desde que soy pequeña. Cuestión, bueno, musical Evita. ¿Cuál es la noticia en sí? Que se reestrenó en Inglaterra, en todo lo que es el UK del Reino Unido. Iba a ser esto una noticia que íbamos a poner para nuestro bloque de noticias per se en otro programa, pero bueno, como que el tiempo se fue dando, se fue gestando y demás, y decidimos quizás meterlo en esta columna porque finalmente se reestrenó ahora en el 2025. Así que vamos a hablar un poco de este musical, el musical Evita, que muchos argentinos conocerán más que nada como un tema tabú, no tanto como decir, el musical de mi líder espiritual, de una de las representantes más importantes en mi país, sino más bien como este musical medio raro, que en un momento tuvo una película de Madonna, hay muchos que por ahí les puede sonar por eso, estaba Madonna y Antonio Banderas, no se entiende mucho todo, es como una mezcolanza ahí importante. Y que bueno, para poder empezar podemos hablar un poco de qué trata rápidamente. Este es un musical que está escrito, producido y posteriormente dirigido por el señor Tim Rice, que es la misma persona que en su momento, antes de este musical, hizo otro muy conocido en el mundo del teatro y los musicales en general, que es Jesucristo Superestrella, Jesus Christ Superstar, que es un gran musical ese, de hecho. Luego podríamos hablar de otras implicancias en otra columna, si les parece. Él cuenta que un día estaba en el auto, escucha una entrevista de Eva Perón vieja y dice, esto tiene que ser una obra, esto tiene que ser un musical. Tiene que ser. El muchacho, uno se preguntará, ¿qué Se agarra la cabeza, Es que, ¿el muchacho será argentino? ¿Ustedes creen? No, para mí Iberoamérica al menos. No. es un skinhead inglés, para mí tiene pinta de que tiene todos los dientes mal, como todo el inglés. Bueno, eso no tanto, no sé si tanto, pero sí es cierto que pertenece al Reino Unido. Y por otro lado tenemos la música creada para este musical del señor Andrew Lloyd Webber, o Weber, creo que es más bien Weber, porque está con una W, bueno, en fin. Que es el Si es alemán es Weber, creo, y si es inglés es Weber. Bueno, Weber entonces.
de cualquier manera no nos cae muy bien. Yo le voy a pedir permiso al público, me voy a poner un poco firme aquí, porque no es un musical que sea de mis agrados y que de hecho en general por los argentinos no es del agrado de nadie, porque justamente no nos representa. Es un musical que viene a estar hecho por personas de afuera, que encima no es cualquier persona de afuera, no es que es Cuba de afuera, ¿me entendés? No es que tipo, claro, justo los ingleses, que es como que nos vienen queriendo colonializar como este imperio inglés y tratarnos de vuelta como colonia, esto y lo otro, ponernos todas sus grandes cosas, y de repente esto parece una burla, porque te pones a hablar de mi historia y encima la hablas mal. Sí. Bueno, yendo un poco al grano, ¿de qué trata en sí el musical? El musical cuenta la vida y obra de Eva Perón. Tiene muchas críticas, muchas son muy buenas en términos de la producción del musical y del teatro en sí, pero en cuanto a el contenido per se de lo que es la historia del musical, tiene bastantes otras críticas que no son tan buenas, porque primero y principal está el personaje de Che Guevara, que narra toda la vida de lo que va pasando. ¿El Che Guevara narra la vida de Evita? Sí, a partir de como ciertos pastiches de los momentos de la vida de Eva, ¿no? Desde el momento en el que ella era una mujer bastante pobre en su vida, cómo se fue asumiendo a sí misma como actriz, artista, ¿no? Como bien sabemos todos acá, hasta el momento en el que conoce a un general de cadencia fascista, que muere joven y que tenía amantes, claro. Y que ella cuando se casa con él se tiene que bancar toda esta historia con los amantes, ¿no? Hasta su momento de la enfermedad que tiene cuando le agarra cáncer y luego cuando muere. Bueno, esto en sí se estrena primero en el Reino Unido, como ya habíamos dicho, empieza con un álbum conceptual, esto es lo mismo que habían hecho como campaña para Jesus Christ Superstar, que le viene muy bien, porque al ser un musical primero te sacan el disco con las canciones, dicen, qué bueno que está esto, y a partir de ahí se genera como toda una expectativa hasta terminar, hasta el momento de la obra, digamos. Esto quizás se haga un poco largo, si esto es así, los invitamos a ver el próximo programa con la segunda parte, quiero avisar, pequeño disclaimer. Cuestión que al año siguiente se estrena en el Reino Unido la obra en discúlpenme que me fijo aquí bien, en el Teatro Prince en 1978, es un teatro muy reconocido de Inglaterra, sobre todo hoy día, porque se estrenaron de hecho musicales como y luego en el 79 en Broadway, Nueva York, Estados Unidos. Hasta acá, Argentina, nada, ¿verdad chicos? Nada, de nada. La producción tampoco, la gente que lo hace tampoco, todo muy bello, por suerte. En Broadway, de hecho, se estrenó con la persona que hacía de Evita como Patti LuPone, una de las artistas más conocidas en el mundo de Broadway y de los musicales en general, ¿no? La música, como veníamos hablando, en cuanto al disco conceptual, hay una nota muy particular en la que Andrew Lloyd Webber habla de que a él no le interesaba tanto hacer una música que sea más autóctona de Argentina, como para dar el ambiente, ¿no? De lo que se vivía en ese momento en Argentina, años 40, la historia de Eva Perón y demás, sino que como que fue agarrando por acá y por allá ciertas distinciones de música de Latinoamérica en general. Culminando en muchas canciones que de repente vos escuchás y decís, esto parece más Centroamérica que Argentina, chicos. Pueden hacer bien la tarea. Claro, que para ellos son todo... País caribeño. País caribeño. Macarena, viste, de repente ahí Eva, sí, muy fuerte todo. Hasta llegar al Don't Cry For Me Argentina, que es muy conocido, sobre todo se hizo más conocido por Madonna, que todo el mundo como, ay, qué gran canción, ¿no? Como en estos mundos de Estados Unidos, Inglaterra y demás, de los países anglosajones sobre todo, y en realidad para nosotros es bastante ofensivo porque como que la subsume a Eva Perón con todo lo que eso significa, con toda su figura, como para nosotros nuestra líder espiritual. Si no crees en eso, entonces como una de las mayores representantes de nuestro país y de la historia de nuestra nación, a este pequeña golondrina que está muy mal y es muy débil y sufre tanto, sin ningún tipo de fuerza ni de historia, básicamente, ¿no? Como borrando todo. Bueno, pasamos de repente al 2025 y tenemos el reestreno de este musical. Todavía no hablamos de la película, porque ahí es cuando más me voy a enojar. En el 2025 se estrena de vuelta uno de los teatros más importantes de Inglaterra, el West End, el musical. Se reestrena con la participación de Rachel Zegler como Eva. Rachel Zegler es una mujer que estuvo últimamente teniendo muchas apariciones en un montón de musicales, de reestrenos, de películas y adaptaciones, como puede ser la adaptación
de Blancanieves y los 7 enanitos, cuando se hace en live action, ella es la que hace de hecho de Blancanieves. Y luego también en el reestreno de West Side Story, o ¿cómo se dice en español? Discúlpenme, Amor algo. Queda muy mal de mi parte no saberlo en español, pero ustedes entienden. No. Que es este musical también como muy emblemático y qué sé yo, ella está también participando de este reestreno. O sea, es una mujer, una actriz que viene en ascenso, que es muy buena, de hecho es muy buena en su trabajo, pero bueno, el tema no es tanto ver eso, sino como ver de vuelta, de carácter simbólico, qué es lo que representa que se vuelva a reestrenar, que se reestrene nuevamente, porque tuvo varios reestrenos a lo largo de toda esta década, de hecho, en el Reino Unido. Y de vuelta, alguien va a pensar, en toda esta producción, ¿hay alguien de Argentina? ¿Alguien que venga, ¿no? Como con un poquito de cositas criollas para poder agregar. Un historiador argentino por lo menos detrás. Alguien, no importa, alguien que decía, che, a mí me re gustaba Evita y yo soy de, no sé, de acá de Buenos Aires, no sé, Sí, algo. de obrero de los No, metalúrgicos, de hecho la misma bien, Rachel sí. Zegler fue criada y nacida en Estados Unidos, tiene raíces colombianas, y entonces ella se dice que es colombiana, Ah, ya es... pero fue criada y nacida en Estados Unidos. Claro, si me pones a una Anya Taylor, No sé Joy, qué tienen, viste, los ponen. estadounidenses que tienen que, como los padres son mexicanos, ellos son mexicanos, Sí, digamos, sí, eso sí. no es una cosa Y que Pero les bueno, para encantaría. explotar... Yo más- quisiera tener más sangre en las venas. Perdón, estoy hater. Les pido mil disculpas, público. Yo normalmente no soy así, pero es que este es el tema. Que en realidad este es el caso central de la columna del día de hoy, a ver si se entiende. Nosotros hablamos mucho de la metapolítica, teniendo en cuenta al presidente de nuestro Consejo Superior de la organización Política Participar, una persona muy importante que es Alberto No, Abuela. presidente del Consejo del Movimiento Justicialista. Sí, al lugar al hacer que lo podemos elevar también, por supuesto, que él es uno de los grandes estudiosos de la metapolítica, ¿no? Que es entendida muy rápido y pronto, en características muy generales, como esta disciplina o pluridisciplina, va a decir él, que estudia a las grandes categorías que condicionan la acción política, ¿no? Entre ellas puede estar, sobre todo, las que parecieran en apariencia ser muy inocentes, pero en verdad no lo son, ¿no? Para terminar desenmascarando cuáles son los intereses de estos lobbies o partidos políticos que están, ¿no? Que es básicamente de todo lo que hablamos en este programa siempre, si se fijan. Una de esas grandes categorías puede ser el multiculturalismo de repente, y otra que a mí se me abre como una pregunta, nos contarán ustedes qué es lo que piensan, es si el arte puede estar incluido como una de estas grandes categorías que condicionan la acción política. Seguramente. ¿Por qué digo esto? De repente ahora se reestrena el musical Evita en Inglaterra, ¿no? En uno de los teatros más importantes que tiene Inglaterra, o sea, no en cualquier lugar. Está dirigido por las mismas personas que lo hicieron en su momento, personas que venían siempre del mismo equipo de trabajo, mínimamente, ¿no? Está protagonizado por una mujer que viene en ascenso, pero que no tiene nada que ver con Iberoamérica, más allá de alguna que otra raíz colombiana, ¿no? Y alguna tatarabuela que de repente... Y la gente está muy contenta con este reestreno. Yo también por eso de repente estoy trayendo esto con una característica quizás poco feliz, pero porque me llama mucho la atención cómo es que nadie se pone a pensar cómo es que algo tenga tanta carga simbólica por absolutamente todos lados y a todo el mundo le parezca que lo hacen por amor al arte y ya, ¿no? Inclusive llegan a tener uno de los números más importantes de este musical en el balcón de lo que sería la institución teatral, digamos, de este teatro, en el que ponen a Rachel Zegler, interpretando nuevamente a Evita, a cantar en el balcón e invita a todos los ciudadanos que estén pasando por la calle, más los que estaban viendo la obra de teatro, a que salgan al balcón y lo vean, ¿no? Y de repente ves notas, ves gente que comparten historias de Instagram, por ejemplo, como wow, un segundo estás viendo un musical en Inglaterra y al otro minuto de repente estás en Argentina, 1940, wow. Y es una simulación, chicos, porque de repente tratan de querer volver a la historia a algo que pasó, que fue un suceso histórico increíble en nuestra nación y en nuestra patria, y lo vapulean de esta manera. O no sé ustedes qué piensan al respecto, qué piensa usted del público, ¿no? Como, ¿cuáles serán quizás los intereses detrás de las personas que deciden hacer esto y justo en este momento, ¿verdad? Eso, por no hablar de la película. Pero creo que tenemos 2 minutos más para ponernos con eso un segundito. Está bien. No, sí. Vos dijiste muy bien que el arte es una de las categorías que condiciona la No acción. lo sé, es una pregunta que lanzó al aire también. No, pues bueno, yo más o menos doy mi opinión que para mí también es así, y considero que
el arte tiene mucha implicancia, digamos, incluso en el pensamiento de los pueblos. Claro, es absolutamente político. Eso es de lo que vamos a estar hablando, de hecho, en esta nueva columna que se abre el día de hoy. Para hablar rapidito y pronto, porque me interesa también hacer como esta comparación, ¿no? En los 90, finalmente se logra poner en campaña para hacer la producción del musical Evita, la película. De vuelta, no hay una sola persona en todo ese equipo de producción que sea mínimamente argentino ni de países más o menos aledaños. Y en el 96 es cuando se hace el estreno, ¿no? Habían escenas que se tenían que grabar en Argentina y durante el gobierno menemista esto se llevó a cabo, de hecho. De vuelta, vinieron Madonna, vino Antonio Banderas, viste, un montón de gente que protagoniza que, de vuelta, me encanta Madonna, su música, canta divino, actúa genial, todo lo que quieras, pero Madonna no es de acá, ¿entendés? No quiero que Madonna haga de mi Evita, porque es nuestra Evita, no es su Evita. Un poquito más de soberanía y de autonomía, les pido por el amor de Dios. Primero eso, y segundo que hubo un linchamiento bastante grande, porque en los momentos en los que se dieron los contratos para poder filmar y demás, mucha gente salió a la calle a linchar a Madonna diciendo andate de acá, esto, lo otro, ¿no? Como de vuelta poniendo de énfasis el hecho de que acá en Argentina esto no es algo querido, al contrario, es algo que notamos como una ofensa. Seguro. Mi historia, o en este caso sería nuestra historia, creo que preferimos contarla nosotros. No que nos lo venga a contar alguien que encima históricamente nos ha intentado dominar, nos ha colonizado y hoy en día lo sigue intentando de otras maneras más indirectas, ¿no? Así que bueno, eso es todo por la columna del día de hoy. Bueno. Quedará pendiente a revisar después cuestiones de la película. Cuestiones de la película, así es. Perfecto, bueno, terminamos este bloque acá y después continuaremos con el bloque 4. Perfecto, ya volvemos. La comunidad es nuestra voz, es la hora de participar, es la hora de poner el corazón, es la hora de ser argentino, es la hora de... Restablecemos el gobierno actual y le pusimos un paro al intento de golpe de Estado que existió en este momento. No quiero volver a hablar del tema. Lautaro, ya hablamos cuál es tu sueldo, cuál es tu lugar de rol de trabajo y demás. Ya veremos. Mentira, gracias por presentar la apertura de la columna. Muy contentos todos, esperamos que lo hayan disfrutado. Y ahora, porque estamos de aperturas y de cerraturas, ¿la palabra existe? No, pero vos entendiste. Entonces, vamos a darle cierre finalmente a la columna, o la primera columna, quién sabe, de Relaciones Internacionales a cargo de Camila Marchetti, nuestra especialista. Bueno, sí, exactamente. Si podés una recapitulación de lo que veníamos hablando, que hace varios programas que no aparece. Contanos Bueno, un poquito. Lo que estuvimos hablando en la reunión próxima pasada era sobre la política exterior de Javier Milei, pero no se circunscribía específicamente o solo a eso, ¿no? Hablamos de lo que es un país periférico, que es el país que no tiene incidencia en las decisiones del sistema internacional, que por lo general tiene que ir alineándose o replegándose a ciertas potencias como para ir encontrando su propio camino. Este propio camino le llamamos autonomía, ¿no? Hablamos de lo que es el consumo de autonomía, que era cuando no se percibían beneficios a cambio de alinearse a una potencia, y la inversión, que es cuando van alineándose a ciertas acciones de ciertas potencias. Este país periférico, en este caso específico Argentina, podía recibir algunos beneficios para poder ir encontrando su camino de autonomía. Ubicamos a Javier Milei como un consumista de autonomía, ¿sí? En el cual no se buscaba ningún beneficio en concreto, y además identificamos el anterior programa, lo que es la tríada occidental, que son estos países de Occidente, que vendrían a ser Estados Unidos en su condición de hegemón o hacedor de reglas del mundo, Inglaterra en su condición de potencia colonialista, e Israel como aliado de estas dos potencias y buscando cada vez más recursos, entre ellos agua y tierra, ¿no? La idea de hoy es, habiendo ya sentado las bases como para adentrarnos a la política exterior de Javier Milei, adentrarnos pero desde una posición totalmente crítica y
teniendo en cuenta la hipótesis central del trabajo, que recordemos que toda esta columna nace de un trabajo para la academia, ¿no? La hipótesis de trabajo que era que Javier Milei, digamos, se basa en su política exterior en un consumo de autonomía que no es un hecho totalmente aislado, sino que fueron acompañadas de decisiones de política exterior de gobiernos anteriores que históricamente fueron condicionados por esta tríada occidental. Entonces, como habiendo recapitulado un poco eso... En capítulos anteriores. Sí, es Como una novela. la transición en capítulos anteriores. Hoy Milei, podemos decir que no aplica, digamos, un alineamiento estratégico, que sería esta inversión de autonomía. O sea, yo me alineo a ciertas acciones de cierta potencia y obtengo un beneficio, sino que es un alineamiento ideológico. Y ahí vamos, seguramente nuestro estudiante de filosofía etimológicamente lo podría explicar mejor, pero la ideología lo que tiene es que te subsume a un pensamiento rígido en el cual se acomoda toda la acción al pensamiento y no se es capaz de adaptarse a la realidad dejando, digamos, de lado ciertos ápices de esa ideología. Entonces, lo que está haciendo Javier Milei hoy es poner la ideología, que es totalmente occidentalista, totalmente subsumida a esta tríada occidental, para guiar la política exterior. Y esto lo fuimos viendo desde que asumió. Nosotros en el gobierno anterior habíamos quedado como una negociación abierta, por ejemplo, en la entrada a los BRICS, que se puede compartir o no. Yo particularmente no sé si era la mejor de las opciones, pero sí Milei lo rechaza no con una intención de buscar más autonomía, sino porque está en contra de China, porque está totalmente subsumido a Estados Unidos. Esto también puso en peligro los swaps, por eso es como que pone en peligro cosas de nuestro país, como la soberanía económica más que nada, simplemente por seguir, digamos, a la tríada occidental. Lo mismo con el Mercosur, si bien nosotros con Brasil, que es uno de nuestros principales socios comerciales, siempre hemos tenido desencuentros en términos de desfasaje político, o sea, cuando, por ejemplo, allá cuando estaba Bolsonaro, acá estaba Alberto Fernández, sí. Bueno, ahora está Lula da Silva, acá está Milei. Si bien eso existió, por lo menos en los últimos 20 años, sí, digamos, amenaza, por lo menos discursivamente, con romper relaciones de socios históricos. China, bueno, el Mercosur, Brasil y el Mercosur en sí, como desmantelarlo un poco, y acepta con esto el liderazgo occidental. Con lo cual se puede decir que lo que está haciendo Javier Milei acá es una entrega no simplemente diplomática y discursiva, sino también mediante acciones concretas de política exterior. Que esto particularmente yo lo resalto porque por lo general gobiernos anteriores, que ahora vamos a entrar un poco en eso, sí han tenido discursivamente cierta posición, o autónoma o no, pero en la acción, que quizás no era como lo más amarillista o lo que los que no están adentrados en las relaciones internacionales conocían, se hacían cosas que no tenían que ver necesariamente con lo que se decía en los discursos, ¿no? Pero bueno, esto que está haciendo Javier Milei, que si bien coincide con los discursos, es justamente una entrega de autonomía y sabemos bien, o sea, sabemos porque lo hemos mencionado en programas anteriores, que entregar cada vez más autonomía limita e incluso llega a entregarse parte de la soberanía, hasta que ya no quede más que entregar, ¿no? Pero bueno, la hipótesis era, esto no es que viene Javier Milei y dice, bueno, voy a romper con todas las reglas y voy a hacer algo de cero, esto de cero, sino que se fueron generando las condiciones como para que él pueda llegar a este lugar y pueda ejercer lo que está ejerciendo. El recorte temporal que yo elegí es desde el advenimiento de la democracia para adelante, empezando por Raúl Alfonsín. Sabemos que la dictadura militar estaba muy alineada a Occidente. Lo que hizo Alfonsín fue tratar de recomponer un poco el acercamiento a países como Brasil, ¿sí? o bloques regionales. Hubo un cuestionamiento de la deuda legítima. Lo que pasa es que bueno, las condiciones internas de endeudamiento y crisis no se tradujeron en una política exterior concreta. O sea, era más urgente atenderlo de adentro. Después tenemos voy a ir salteando como para hacer lo más relevante, ¿no? Tenemos a Néstor y Cristina en el periodo del kirchnerismo. Sí, discursivamente hubo un acercamiento quizás a la autonomía del país. Se establecieron relaciones con China y con Rusia, o sea, hubo un acercamiento fuerte a estas dos potencias. Se rechazaba discursivamente
a Estados Unidos, pero hubo varias cosas acá, o sea, si bien discursivamente se rechazaba el liderazgo de Estados Unidos, sí había acuerdos con Estados Unidos. Que en realidad, a ver, no está mal, el país periférico lo que tiene que hacer es ir jugando con las relaciones de las potencias para defender el interés nacional, no para defender el interés de las potencias, digamos, que están por delante, por así decirlo. Además, bueno, cuestiones internas como que toda esta idea quedó atada a liderazgos personales. Bueno, esto ya lo vimos en la sección de las noticias. Y si bien se saltó la deuda con el FMI y hubo una aglomeración más regional de América del Sur, la realidad es que las instituciones se pueden hacer y deshacer según quien tenga el poder. O sea, vos de algo institucional o diplomático vos podés irte. Si no hay, y acá es cuando entra Alberto Bola también, que también está citado en mi trabajo, si no hay una democracia que represente verdaderamente el interés nacional y el interés nacional que está en cada uno de los individuos, digamos, que habitamos la nación argentina, que somos argentinos, difícilmente se pueda, digamos, consolidar el pensamiento nacional con las políticas exteriores o los acuerdos, digamos, regionales que se puedan hacer. Sí, de hecho pensaba, perdón por interrumpirte un segundo, un pequeño inciso, que loco, en primera instancia, como de repente vos decís relaciones internacionales y el arte, por ejemplo, no podrían comunicarse jamás. Y sin embargo, justo en estas dos columnas que trajimos para el programa del día de hoy, estamos hablando básicamente de lo mismo, pero desde distintas dimensiones. Sí, que es qué pasa con la soberanía en nuestro país, qué pasa con lo nacional, con lo patriótico, con el defender lo nuestro y preferirnos a nosotros mismos, ¿no? Ya sea a través del arte, intrusando desde la cultura, o desde los términos económicos y más políticos que vienen desde una relación internacional, ¿no? Sí, De un país a otro. ni hablar, cuando se habla de identidad nacional se habla también de lo que es el arte, lo que es la tradición, y bueno, eso hoy está totalmente roto, y eso no viene que Javier Milei vino y dijo, bueno, voy a romper esto, no, es algo que ya estaba roto ahí, y que fueron decisiones, con la peor o la mejor de las intenciones, se fueron haciendo en gobiernos anteriores. Después tenemos a Mauricio Macri, que básicamente en el primer discurso que dio la Cancillería fue no hay que ideologizar la política exterior, que en ese momento todos quedaron como estupefactos porque dijeron, bueno, sí, bien, o sea, no hay que ideologizar, hay que actuar a favor del interés nacional. En las acciones después, el endeudamiento con el FMI, el acuerdo Fonador y Duncan con Reino Unido, entregando parte de las más soberanía, digamos, en nuestro territorio, y bueno, en resumen, llegando hasta el día de hoy, digamos, tenemos lo que es una dependencia económica, que obviamente limita la soberanía y la autonomía, el priorizar quizás la política interna, la rosca, ¿viste? Esto del chiquitaje, más que el interés nacional, y analizar la realidad de la realidad internacional y de ahí diseñar una política exterior. O sea, ¿qué viene primero? Si veo la realidad y diseño, o diseño en base a lo que yo pienso. Y que obviamente nunca se unificó, esto lo habíamos dicho la vez pasada cuando hablamos de las características de Argentina, que nunca se unificó todo esto en una visión común de país, porque la identidad nunca se fue, o sea, no se fue como construyendo, sino que lo que había se fue desmenuzando, digamos. Entonces, bueno, lo que mencionábamos recién. Con esto, digamos, sería un poco estaríamos cerrando el trabajo. Yo lo que traje ahora son los dos últimos párrafos de mi trabajo que me gustaría leerlos, o sea, los iba a decir, pero siendo como que están bien claros, escritos y que... Compañeros, viste, se ponían el discurso. Bueno, después de haber realizado todo lo que estuvimos hablando en las últimas... Tuvimos un problema técnico en el fondo. No hay problema, ¿no? Bueno, tuvimos un desperfecto técnico, pero ya fue excelentemente arreglado. Así que retomamos con estos dos últimos pasos. Pasan cosas.
Retomamos con estos dos últimos párrafos del trabajo que me parece que va a ser el cierre perfecto de la reflexión, digamos, que venimos haciendo. Dice: este trabajo no pretende afirmar que el destino de Argentina esté sellado ni que la soberanía del país sea una causa perdida. Argentina sigue siendo un país joven en términos históricos, y si bien la triada occidental ha condicionado su desarrollo, el país aún tiene la oportunidad de construir una visión geopolítica propia que le permita definir su lugar en el sistema internacional con mayor autonomía. La clave para revertir este proceso no radica únicamente en modificar la política exterior en términos estratégicos, sino en construir una identidad nacional que permita proyectar un modelo soberano de inserción internacional. En última instancia, la pregunta fundamental es si Argentina será capaz de romper con la lógica del alineamiento estructural y consolidar una política exterior que responda a los intereses de su pueblo. Esto dependerá en gran medida de la capacidad de la sociedad argentina para asumir su responsabilidad en la construcción de un destino común, eligiendo representantes que no respondan a agendas externas, sino a un verdadero proyecto nacional. Si el país logra definir una visión compartida de su papel en el mundo, entonces podrá aspirar a una inserción internacional que no sea producto de la inercia histórica, sino de una decisión soberana, consciente y sostenida en el tiempo. Me emociona, me largo a llorar. Y con eso cerraríamos. Gracias por darme la oportunidad de desarrollar esta columna. Siento que parte de la organización Política Participar me dio a mí también las herramientas para desarrollar el pensamiento crítico que me llevó a hacer este trabajo, que lo empecé. El otro día me apareció un recuerdo hace un año. Wow. Y lo fui dejando y lo retomaba, y lo fui dejando y lo retomaba hasta que finalmente nació y Qué bueno. lo podemos compartir. Así que gracias. No, bueno, muchas gracias a vos por tu participación. Ha sido muy clara hoy, como todas las veces anteriores. Muy interesante la columna. Siempre invitamos, como decimos todo el tiempo, ¿no? Al público, allí reunido en sus casas, viendo con toda la familia, porque les encanta su programa favorito a nosotros, qué es lo que piensan sobre las temáticas que tocó acá la compañera Camila en su columna, tanto en esta parte de la columna última o en la columna en general. Si están de acuerdo, no están de acuerdo, mirá, no entendí una goma, entendí todo muy bien, pero no me importa, lo que quieran. Sus opiniones siempre son muy bienvenidas. Bueno, y así concluimos este maravilloso capítulo 5 de la temporada 3 de La Hora de Participar. Y vamos a pasarles una vez más nuestras redes, porque siempre decimos, decinos tu opinión, qué te interesa, qué te merece, qué esto, lo otro, en donde, en @pib.laplata. También, si no, pueden ser mediante nuestros Instagrams personales, que son @camumarchetti con @, @lautaroreyes.17, @malenatárrago_ de quien les habla, o de nuestro señor productor, @benjaminaceto con C, el aceto, les pido por favor como aceituna, pero como más, como grande. El acheto balsámico, exactamente. Bueno, y esto ha sido todo por el día de hoy. Esperamos que les haya gustado y nos vemos pronto con más de La Hora de Participar. Vuelve la marcha. Hasta luego. Hasta luego.